Bueno, esta es como la presentación en sociedad de una idea. Por lo tanto, a mí me parece importante que sea debatido, que haya interrupciones, que haya cuestionamientos, que haya aportes fundamentalmente. Porque eso es realmente lo que acaba por construir una propuesta, el disenso. Entonces, comencemos un poco. Esto es lo que vamos a ver. Unos antecedentes del centro tradicional, un análisis rápido, un diagnóstico y vamos a ver una propuesta sobre el centro. Y hablaremos luego de cómo hay un auge del renacimiento de las ciudades y vamos a sacar una síntesis muy escueta. Todo esto dando un plazo de exposición de 1 hora. En ese contexto, tengo que decir primero que todo que la propuesta aquí realizada se puede mirar bajo 2 contextos. Un contexto es el urbanista, hace una propuesta. El urbanista es el tipo que conoce un oficio, conoce unas técnicas, las sabe plasmar espacialmente en unos planos y tiene criterios para hacerlo. Pero hay otro más importante, que es el urbanita. El urbanita es el ciudadano, el que vive la ciudad, el que la disfruta, el que la goza, el que la camina, el que va de un lado al otro, el que usa el transporte público. Ese es el ser humano que hay que tener en cuenta. Urbanista que no sea urbanita se va a equivocar, porque para intervenir la ciudad hay que sufrirla, hay que estar en ella, hay que poner los pies sobre ella. Yo debo confesar, primero, como muchos de los acá creo, soy un habitante del centro, Bolivia con Sucre. Es decir, cuando la campana de la catedral tocaba para misa de 11, yo salía de mi casa y el cura salía de la sacristía y yo llegaba primero. Estaba ahí. Mi territorio es el Parque Bolívar, mi territorio es Junín, pero también Lovaina y Guayaquil. Esos eran los recorridos usuales de un tipo joven que pasó gran parte de su vida en el centro y que hizo del centro su barrio, su vida. Y que cierra los ojos y camina por Junín y sabe decir, aquí queda tal, aquí queda tal, aquí quedaba tal, esto es tal cosa. Eso es como una aclaración que va complementada con asistir a charlas, conferencias, discusiones de oficina, con amigos en el grupo URE, etc. Entonces, esto, lo dicho, va a ser consecuencia de eso. Ahora, ¿qué es el centro de la ciudad? Siempre es el lugar de la historia, el lugar de la tradición, es el lugar que guarda los recuerdos de la ciudad, es el lugar que cuenta historias de ciudad. Antonio Mesa Jaramillo, un viejo arquitecto muy mencionado, decía, las ciudades se leen como los libros, claro, y la ciudad se lee en el centro. El centro da un diagnóstico, da una idea de distintas etapas de la ciudad, de distintas épocas que ha vivido la ciudad, de sus transformaciones. Sus arquitecturas hablan de una tecnología, hablan de unos estilos, hablan de unas modas, hablan de un auge industrial que con el tiempo pasó a ser patrimonio. Entonces, eso es otro punto de partida. Veamos rápidamente los antecedentes. ¿Qué teníamos en Medellín? Indudablemente, aquí tenemos, cada que hay esta flecha, Junín, la playa, Parque Bolívar. Teníamos esto. Es la calle Junín, sigamos, Víctor, rápidamente. Es la quebrada Santa Elena que se muestra aquí destapada. Es la calle Junín vista hacia el sur, que es esta, vista hacia acá. Yo llamo la atención sobre esto. Muchas veces en las fotos uno mira los objetos, lo inmueble, no, pero miren el orden, por ejemplo. El orden para presenciar una procesión. Es decir, era una sociedad que tenía un alto grado de urbanidad, de disciplina, de orden, digámoslo así. Adelante, Víctor. Y seguimos mostrando, pues, Junín con la playa, edificio La Bastilla, Parisina, edificio Fabricato, ambos patrimoniales, Fabricato y Parisina, La Bastilla y Fabricato, que son 2 grandes edificios de la ciudad. Y aquí hay que hacer una aclaración.
Cuando hablamos de patrimonio, hay una afirmación que lo oí a León Restrepo, que es una persona versada en el patrimonio y que acojo completamente. Él dice, el patrimonio de Medellín no hay que buscarlo ni en lo colonial, ni en lo neocolonial, ni en lo viejo. El patrimonio de Medellín es fruto de la ciudad industrial de Colombia, o sea, es fruto de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Son los grandes edificios de las grandes empresas, Fabricato, Coltejer, La Bastilla y otros edificios como el Bemugú, etcétera, que es fruto de un comercio pujante, fruto del periodo de industrialización. Los edificios bancarios, hoy todos patrimoniales. Ese es nuestro patrimonio y eso es lo que hay que conservar para las generaciones futuras. Decirle, mire, esos edificios, léalo, ahí cuenta una historia, mire cuándo se hicieron, mire cómo son hechos, mire los estilos, mire quién los hizo, mire cómo cada edificio de esos cuenta una historia del Art Deco, y usted mira las puertas, mire las rejas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental para que nosotros sepamos valorar lo que tenemos en su real dimensión. Adelante. Seguimos con la avenida Juan del Corral, aquí igual el orden. El Hotel Nutibara, obra de un arquitecto norteamericano, experto en hoteles, y es una obra realmente, fue una obra bastante importante. Hace poco en El Colombiano, hace 70 años inauguró el Hotel Nutibara, con gran pompa. Adelante. Bueno, y la calle Junín hacia el norte, esto era pues un vistazo de una ciudad que teníamos central. Adelante. Nosotros hicimos un trabajo que se llama Génesis. Esto es el río Medellín. Esto es el centro de Medellín. Esta es la quebrada Santa Elena. Y estos son unos ejes, que es el eje de Junín hasta el Parque Bolívar, que es el eje de Juan del Corral, que es el eje de Carabobo. Esto es como un esquema de lo que habíamos pensado, esto fue en el año 2000, que pretende mirar la ciudad del pasado y ver esa ciudad del pasado, cómo se comportaba y cómo ese centro era vital y tenía cordones umbilicales que los unían con una serie de lugares localizados en su entorno. Cuando hablamos de los antecedentes, uno de los aspectos fundamentales del centro de Medellín es que el centro de Medellín, hasta bien entrado el siglo XX, era una ciudad universitaria. Todas las universidades, colegios de todas las clases sociales, de nivel secundario, universidades y aún colegios, escuelas, etcétera, estaban en el centro. Quiere decir que el centro tenía una inyección de gente joven que en las mañanas y en las horas de la tarde, a las 4 de la tarde, era un hervidero de gente caminando por el centro. En el centro estaba la enseñanza, el Sagrado Corazón, la presentación, etcétera, etcétera. Era el territorio de la gente joven, era el área de la cultura, y eso le daba a la ciudad una importancia realmente, que le daba seguridad al centro. Pero es que cuando uno habla de universidades, no es solamente eso, es que las universidades traen consigo negocios de comida rápida, bares, restaurantes, hoteles, papelerías, librerías, etc. Entonces, eso conforma una ciudad compacta con una serie de servicios que hacen y hacían del centro un núcleo de una gran vida, inclusive hasta entradas ciertas horas de la noche. ¿Qué pasa? En ese momento, la calle era el lugar de encuentro, y en ese momento surge el Juniniar. Cuando Junín, que se dice que es una calle, yo digo, no, no es una calle, es una plaza. Es una calle por su forma, pero es una calle, una plaza porque era el lugar de encuentro. Es una calle donde uno encontraba a la gente en un sitio determinado. Yo voy allí y me encuentro a fulanito, voy allí y me encuentro a sultanito, y así era. Y era gente conocida. En ese momento nosotros sabíamos cada local de quién era, y conocíamos a la hija del señor. En fin, era un territorio conocido, un territorio nuestro.
era un territorio donde los nombres de las calles y carreras le daban un signo de identidad. Entonces teníamos el Parque Bolívar. ¿Cuáles calles convergen? Las calles que le dieron base a la campaña libertadora: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Y la otra, Caracas, donde nació Bolívar. Ahí hay un mensaje que se olvidó. Pero eso es una historia que hay que recuperar, porque es que la toponimia, los nombres de los lugares, van unidos a la historia y hacen parte del patrimonio. Y esos nombres son patrimoniales. Fuera de eso, los demás nombres hablan de batallas, hablan de héroes, etc. Que es una cosa bien bonita en Medellín, esa nominación que se empezó en un momento dado a perder. ¿Qué pasó? En un momento dado, el crecimiento de la ciudad, la aparición del automóvil, las nuevas formas de apropiación y de vida hicieron que el centro empezara a ser marcado por una serie de fenómenos que son pérdida de identidad de sus espacios públicos simbólicos, ya inclusive los festejos. Antes Medellín celebraba la Virgen de la Candelaria y era una fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y había celebraciones patrias y había desfiles paganos, religiosos, culturales, pero los había en sus sitios claves. Eso se perdió. Incremento de la informalidad en la ocupación del espacio público, con el desempleo, las crisis, etcétera, y la falta de control. Entonces empezó a surgir esto. El traslado de los edificios administrativos a la Alpujarra, el dejar el centro administrativo, trasladarlo a la Alpujarra, creó un vacío en el centro. Es un vacío que era la expresión de la... ¿Apreté algo, Víctor? Bueno, dale. Es un vacío que es la ausencia del poder. En los centros de las ciudades está la expresión de la autoridad. Fuera de eso, el incendio de la Plaza de Mercado, la aparición del Pedrero, su traslado a la Plaza Minorista, sigamos rápidamente. Los centros comerciales horadaron el centro. En muchas ciudades del mundo se prohíbe la construcción de centros comerciales dentro del perímetro urbano, porque un centro comercial es una competencia al comercio que se presenta en la centralidad y es una competencia que, sin ser desleal, sí atenta contra los valores urbanos. Sede de las grandes empresas a la denominada milla de hora, los edificios patrimoniales se abandonaron. Fabricato ya se llama Fabricato, pero no es Coltejer, tampoco lo es, etcétera, etcétera. Desaparición del ferrocarril de Antioquia y el tranvía en el año 50 y punto, construcción de la Avenida Oriental, problemas de movilidad en el centro nunca resueltos, no valoración del patrimonio, tampoco del patrimonio intangible que hablábamos ahora, y la vivienda se trasladó a Laureles y al poblado de los estratos medios y altos. Frente a esto, empezó también, por otro lado, a presentarse una serie de acciones positivas. Yo digo que la persona que más ha hecho por esta ciudad en los últimos tiempos se llama Fernando Botero. La donación Botero, el legado Botero, las esculturas de Botero, lo que Botero significó con la recuperación del Museo de Antioquia, le ha dado a la ciudad una figuración internacional. Por otro lado, la aparición de los pasajes comerciales, que fue un fenómeno nuestro, por allá por los 60 comenzaron a aparecer los primeros, y algunos recuerdan el pasaje Roberesco, el pasaje Junín-Maracaibo, que muchos llamaban eso es el túnel de la quiebra, porque decían que, y no lo fue. Junín es una calle que respira hacia afuera, es decir, que su actividad se prolonga, se proyecta sobre las fachadas y penetra sobre ambos costados porque es una calle muy vital, que resiste todos esos pasajes y los hace parte de su entorno. Edificio de la Universidad de Antioquia, Colegio San Ignacio, peatonalización de Carabobo, el Parque San Antonio, el nuevo tranvía de Buenos Aires. Recordemos que Medellín fue una de las primeras ciudades en el país que empezó a peatonalizar calles y que Junín empezó un proceso de peatonalización hacia los años 60, conjuntamente con Boyacá. Todo eso nos entrega un centro que tenemos hoy en día. Y ese centro, entonces, pensamos nosotros, tiene que ser objeto
de algún proceso de regeneración. Cuando yo hablo de regeneración, hablo no de tumbar y hacer, sino de coger lo que hay y darle una nueva vida, inyectarle una nueva vida, coger esas espacialidades y tratarlas mediante intervenciones urbanas, arquitectónicas y usos que le den nueva vida a ese centro. Dentro de eso, nosotros tenemos en un plano, este es Medellín, el tradicional, aquí está el Parque de Río, aquí está la plazuela de Notibara, la playa. Esa es una rápida visión de Medellín. Y dentro de esto hay una serie de proyectos, que está la Ciudadela Pedronel Gómez. Aquí hay un eje del cual se habla mucho, que es el eje que sale del Cerro El Volador, Unidad Deportiva de Atanasio Girardot, la 70 la UPB, la Unidad Deportiva de Belén, el Aeroparque, y llega al Campos de Paz. Es un eje verde que se puede consolidar en la ciudad, y por otro lado, obviamente, tenemos el Parque del Río como unos elementos periféricos y con una articulación, con un metro que está por surgir, que es el de la Universidad Nacional, que lo articula el metro con otra banda. Decimos que la quebrada de Santa Elena es lo que se constituye, y aquí entramos a uno de los puntos claves de la propuesta. Cuando uno habla del centro de Medellín, el centro de Medellín no es un puño cerrado, el centro de Medellín es así. Y hay que leerlo así. Esas centralidades se proyectan hacia el exterior y son esas proyecciones las que le dan vitalidad, seguridad y animación al centro. Cuando tenemos la playa, esto de Tomás Carrasquilla es bonito, él es bonito, se escribe, sus crecientes arramblaban con cercos y ganados, con arboledas y con casas, hacían época como las catástrofes. Entonces uno va a buscar qué rambla en el diccionario Larousse y dice, rambla, causa natural que formaban las aguas pluviales, especialmente cuando hacen de forma torrencial y cerca de la costa. Quiere eso decir que se llama la playa por eso, porque las ramblas arrojaban arenas sobre sus orillas, arramblaban el sector y la playa se llama porque tiene un fundamento, como la mayoría de los nombres, que tienen una clara explicación en la historia. Este que llamamos el corredor número 1, lo llamamos el corredor de la memoria. Esta es una vista de la playa, si la destapáramos, la quebrada Santa Elena, vista desde arriba como sería. Pero lo importante es por qué se llama el corredor de la memoria. Tiene su nacimiento en la reciente Casa de la Memoria, localizada muy estratégicamente detrás del Teatro Pablo Tobón Uribe. Pero más abajo de la playa encontramos una serie de bustos que pasan no solo desapercibidos, sino ignorados, yo diría que por la totalidad de la gente. Esos bustos fueron localizados por una iniciativa de Mariano Espina Hernández, que propuso que se colocaran al lado de la quebrada los hombres más importantes del departamento. Se le encargó esa labor al profesor Luis López de Mesa, y el profesor Luis López de Mesa dijo, estos son. Se colocaron a ambos lados. Posteriormente, en 1997 se ubicó el busto del doctor Mariano Fernando Gómez Martínez y el maestro José María Bravo Márquez. Perdón. El último busto colocado fue el de Carlos de Restrepo, en 1999, para celebrar los 100 años de fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas. O sea que todo eso es la memoria. Tiene que ver con la memoria toda esa avenida. Y Carlos de Restrepo, obviamente, por intermedio de la Sociedad de Mejoras Públicas, fue el impulsor de las más importantes obras de transformación de la ciudad a través de la sociedad, conjuntamente con Ricardo Lano, que fue su presidente muchos años, y otros hombres de un gran espíritu cívico. Adelante. Entonces tenemos el corredor de la memoria, que es este, la playa. Pero ese corredor de la memoria tiene una relación directa con una serie de hechos, que son, por ejemplo, las entidades culturales, y me refiero a la Universidad Cooperativa en un sector, y a otras entidades universitarias situadas por la playa. El CENSA, el Antonio Nariño, María Cano, hay un instituto militar que se llama Pedronel Ospina, etc.
Entonces, ese es el primer corredor, el corredor de la memoria. ¿Dónde muere el corredor de la memoria? En Junín con la playa. Es como su culminación. Y es la culminación de la Avenida de la Playa. A partir de ese momento, la Avenida de la Playa adquiere otro nombre, se llama Avenida Primero de Mayo. Aquí. Ese corredor marca un punto preciso en la ciudad. Después vemos el segundo corredor. El segundo corredor es, lo llamamos la ruta procesional, porque es la ruta de las iglesias. Es la ruta alrededor de las cuales se ubicaban todas las iglesias en Medellín que formaban relaciones procesionales entre sí, especialmente en ciertas épocas de Semana Santa. Este plano que ven acá es el plano más viejo de Medellín conocido, un plano de 1770, poco o no conocido, y que marca cómo hay una relación. Y empezamos en este punto, que es San Lorenzo, que después San José, y se extiende, aquí está San Benito, el de la iglesia parroquial, o sea, la Candelaria, después una iglesia que desapareció, que queda sobre el costado norte de la Parque Berrío, seguía la Veracruz y seguía hasta San Benito. Esta es la ruta procesional, y la ruta procesional está enmarcada por la calle Boyacá. Es decir, el mensaje de esa calle siempre fue religioso. Tomás Carrasquilla decía que las únicas calles a quienes no interrumpe vía alguna son paladinas y triunfales, como los hechos que conmemoran. Esas calles son efectivamente Ayacucho y Carabobo. Entonces, el tercer corredor es Carabobo. Este es el tercer corredor. Cabe decir que Boyacá también termina sobre Junín en el cruce con la playa. Ahí es el remate de esa vía. Cuando vemos Carabobo, entonces vemos que el Carabobo tiene como históricamente su inicio en la estación Medellín. Era la calle de entrada a la ciudad. Era la calle de los hoteles, del comercio, de gran tradición, e inclusive una calle de cierta importancia social en un principio. Los servicios Carré y Vázquez dan cuenta de ello. El tercer corredor es Juan del Corral, se lo llamamos el eje verde. ¿Y por qué el eje verde? Juan del Corral fue una vía construida a instancias y por presiones y apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Juan del Corral llegó a la plazuela Nutibara, por decirlo de alguna forma, ya cerca de los años 50, bien entrados los años 40. Y es una vía que obviamente fue proyectada casi que con unas expectativas versallescas. Era una vía de gran sección, no tenía una función de comunicación, remataba en la puerta principal del Hospital San Vicente de Paúl, y ahí marcaba un hito. Pero el Hospital San Vicente, que fue proyecto de un belga, Agustín Gobard, el mismo de la gobernación, tuvo la inteligencia de dejar el mismo paramento. O sea que Juan del Corral, como sección, pasa por el hospital con los mismos paramentos y al otro lado continuaba por el barrio Sevilla y remataba en lo que se llamaba el Bosque de la Independencia. Y ahí quedaba la puerta del Bosque de la Independencia. Entonces miren ustedes el hecho urbano que eso significa. Una calle trazada que relacionaba barrio Jesús Nazareno, el hospital, barrio Sevilla y lo que hoy conocemos como Jardín Botánico. El Jardín Botánico es el nacimiento, es la calle del Verde. Esa calle siempre tuvo un propósito, es que este es el hospital, la calle continuaba hacia el barrio Sevilla hasta que en los años 60 se construyó la policlínica y quien hizo la policlínica se le olvidó lo que el primer hombre había proyectado y taponó lo que era la proyección de la avenida Juan del Corral. La teoría del segundo hombre dice que lo importante no es lo que hace el primero, sino cómo lo interpreta, le da continuidad, lo redirecciona, no apriete nada, y lo valora el segundo hombre. Aquí no hubo segundo hombre. Es decir, le faltó, digamos, la credibilidad y la inteligencia para decir, esto es un hito urbano, yo debo preservar
esto para continuar hasta el Bosque de la Independencia, posteriormente Jardín Botánico. ¿Vale? Esto es la puerta. El diseño de la puerta es debido a Enrique Olarte, que era un ingeniero que fue el que proyectó la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia, y esta era la entrada a el Bosque de la Independencia como remate de la avenida Juan del Corral. Esto es el proyecto, un proyecto que nosotros hicimos de cómo debería ser el barrio Sevilla a partir del hospital, continuando con su eje y rematando en una rotonda donde la puerta estuviera marcada como una de las memorias de lo que fue la ciudad y lo que el primer hombre diseñó y que en un momento se nos olvidó, pero que es tiempo de recuperar. La carrera 49, Junín, aquí está el Parque Bolívar, nace en la catedral, llega a Junín con la playa, de San Antonio llega a Junín con la playa, y dice, yo creo que la carrera Junín es lo que nosotros llamamos del civismo, porque yo creo que realmente es la expresión del civismo. Era el punto de encuentro, un punto pacífico, y es un punto donde había una serie de manifestaciones urbanas que se nos han olvidado, que hacía, por eso decía yo, Junín era una playa, era una plaza. Junín es el sitio de lo que llamamos hoy el parche. ¿Qué es el parche? El parche es un lugar donde una gente se sienta a determinadas horas a conversar todos los días con asiduidad y acaban siendo un grupo importante que caracteriza un lugar de la ciudad. O el propio es un individuo que vive en un sitio, vive del sitio, siempre está ahí, lo cuida, lo protege, ejerce alguna actividad que le da sustento, puede ser un empetunador, puede ser otra persona, pero en la ciudad tenemos hoy ejemplos de propios muchos. El verbo juniniar. Exactamente, de ahí nació el verbo juniniar, que es un verbo muy bonito, porque en francés hay un verbo que es flâner, el que es flaneur, con acento de gorrito en la A, que quiere decir callejear, caminar sin rumbo, y a Junín se iba sin rumbo, uno de pronto se devolvía, pero Junín tenía un tope, era la playa, y ahí no se pasaba, era devuélvase que... Entonces, se hacía ese ejercicio de juninear. Bueno, todos esos ejes nos llevan a un punto, y ese punto es Junín con la playa. En Junín con la playa se presenta una ruptura. Uno cuando viene por Junín, ahí ya no fluye, ya la peatonalización desaparece. Vaya en el sentido que vaya. Y es un punto que uno dice, aquí hace falta algo, le hace falta algo a la ciudad. Fuera de eso, por Junín está la quebrada Santa Elena, y las empresas públicas dicen que en el 2018 tendrán construidos todos los colectores paralelos que permitirían destapar a Junín. Es decir, ya no habría más olores, sino que en ese momento la quebrada de Santa Elena puede recuperar su cauce natural. ¿Ah? ¿La qué? Abrir la playa, sí. Es decir, uno dice, si estamos construyendo colectores laterales, ¿para qué lo estamos haciendo? Para destapar la quebrada. Y si no, no tiene sentido hacerlos. Dejémosla de cloaca, pero lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Yo me pregunto lo contrario, si la playa estuviera descubierta y la fuéramos a tapar, sería un escándalo tapar una quebrada. Imposible. Hoy en el mundo, todas las ciudades están recuperando sus quebradas, abriendo sus cauces, poniendo el agua a ser parte de la civilidad, de la ciudad, del escenario urbano. Claro, eso, las razones fueron que se volvió una cloaca y llegó un momento en que los olores eran tan insoportables que la taparon. Pero hoy, pasado el tiempo, tenemos que repensar el hecho y decir, yo diría que el hecho urbano más importante que podría ser Medellín es tapar la quebrada de Santa Elena. Yo pienso que eso le daría a la ciudad un ámbito distinto. Sigamos, Víctor. Entonces tenemos cuáles son las calles de la ciudad. Entonces tenemos aquí la playa, tenemos aquí lo que es Ayacucho. ¿Seguiste, Víctor? Bueno, tenemos aquí Bolivia, que es el Parque Bolívar, tenemos a Perú, tenemos a Caracas, lo que les decía, el Parque Bolívar, estamos viendo las calles, seguimos rápidamente un escenario de calles,
Seguite Víctor, Boyacá, etcétera. Bueno, y cada una con su nombre, que cuando uno dice Pichincha, ¿pero qué significa Pichincha? Yo, Victoria, tal, de los independentistas sobre Sucre, y tiene un significado. Es un significado, hay que recuperarlo. Las cuales no se llaman así por nada, se llaman así porque quieren hacer referencia a algo que hace parte de nuestra historia. Por eso tratar cada calle no es un ejercicio de blanqueo, de pintar, no es un ejercicio simplemente de paisajismo bonito, no, un ejercicio de gran profundidad. Estas son las calles y sus significados. Ahora las carreras. Entonces tenemos Junín, tenemos Carabobo, tenemos El Palo, Sucre, bueno, aquí tenemos Ecuador, sí, que desapareció con la Avenida Oriental. Era una cuadra. Sí, señor. Sí. Ya. Y ahí está. Ya. Ya. Lo veo, está. Y sobre el costado oriental. Entonces aquí tenemos todo lo que eran las calles de Medellín. Seguite, Víctor, y pasemos rápidamente. Bueno, hay algo que omití, pero voy a volver atrás. Cuando hablábamos de Juan del Corral y de la importancia, y que se llamaba el eje verde de Medellín, pero es también el eje verde no solamente porque nace en el Jardín Botánico, sino porque pasa por el hospital. Y don Alejandro Ángel, que donó los terrenos y patrocinó y consiguió fondos para construir el hospital, sembró árboles allá que hoy son igualmente importantes que los árboles del Jardín Botánico. Es decir, el Hospital San Vicente de Paúl es un jardín botánico. Y uno entra allá y el tamaño de los árboles, la jerarquía, los años, etcétera, hablan del verde en Medellín. Verde que dice que el Jardín Botánico no se debe quedar confinado, sino que se debe proyectar por Juan del Corral, no solamente hasta el hospital, sino continuar hasta el centro con una avenida amplia que admite una gran arborización que hable de la proyección del Jardín Botánico por fuera de sus límites. Como hablamos de la Casa de la Memoria por fuera de sus límites, por la playa hasta llegar a Junín con la playa. Es decir, son lenguajes que nos indican que la presencia de la historia es fundamental y que el patrimonio no son solo los edificios, sino que hay otros valores patrimoniales. Volvemos acá. No, otro recuerdo. Esto es, pues yo lo voy a contar porque a mí no me dijeron que no lo contara. El asunto es que yo soy amigo de Ricardo Restrepo Arbeláez y un día me llamó y me invitó a almorzar. Y yo le dije, rico, almorzamos. Yo le dije, ¿dónde? Y me dijo, en el hospital. Le dije, ¿cómo vamos a almorzar en el hospital? No, sí, en el hospital. Nos encontramos allá en la gerencia. Bueno, yo fui a la gerencia del hospital, llegué a Toro, el gerente, otro médico de la Junta, y me senté, y el amigo Ricardo Restrepo es muy directo. Y me dijo, te invitamos porque el hospital se va de acá. Y dije, ¿cómo que el hospital se va de acá? Pero claro, mira estas instalaciones, son obsoletas, esto es patrimonio de la nacional, aquí no se puede tocar nada, esto ya no obedece a las nuevas normas de lo que debe ser un hospital contemporáneo, que necesita ductos, mira, y en ese momento me sacó, y un enfermo efectivamente con oxígeno, el otro caminando, porque no puede ser, eso no es un hospital. Entonces nosotros tenemos que pensar en un hospital de gran categoría que le sirva como este al departamento de Antioquia. Entendido y es muy claro. ¿O no les parece que suena como lógico? Entonces estamos buscando cómo hacemos para trasladar el hospital y llevarlo, ellos quieren localizarlo inicialmente en el barrio Sevilla. El hospital necesita, obviamente no tiene sismoresistencias, la va a tener, y muchos otros elementos que hacen que su recuperación para ser un hospital moderno
sea poco menos que imposible. Ese es otro hito. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y qué hacer con el hospital? Me dijo, mire, si yo simplemente me fiara por compradores, yo lo vendo al otro día. Aquí los del hueco se enloquecen por cualquier plata por esto. Pero el hospital es un patrimonio de la ciudad, me lo dijo él. Y ser patrimonio de la ciudad no es la arquitectura ni el urbanismo. Patrimonio de la ciudad es el uso que tenga. Y yo ese uso quiero que sea un uso digno para esta ciudad. Y solamente lo entrego a personas que desarrollen en este lugar un uso que sea acorde con la arquitectura, con lo que hemos hecho por el departamento y con lo que pensamos las directivas hoy en día. Le dije, ¿qué? Me dijo, esto va a ser el gran centro de arte de Antioquia. Centro de arte. Yo, ¿qué quiere decir? Aquí tiene que haber expresiones de... También, pero ellos con el centro de arte lo que dicen que allá puede estar la pintura, la escultura, el cine, ¿qué? La televisión, las artesanías, el gourmet. Eso hay en otras partes del mundo. En Madrid acaban de recuperar lo que se llama el Matadero, y ahí están construyendo un centro de artes. El Matadero de Madrid, y es muy céntrico, y ahí está. En París, el Parque La Villette estaba en Les Abattoirs, es el Matadero de París, también. En París, los pabellones Baltar, que era el mercado, hoy son un centro de arte. Yo admito que admite otros usos. Es decir, puede ser la universidad, pueden ser otros usos, ¿cierto? Pero en todo caso que sean unos usos culturales, permeables, fundamentales, abiertos, no cerrados, porque si no, estamos construyendo más guetos. La ciudad no resiste más guetos. Como en la vieja canción que muchos de aquí conocen, de Ana y Jaime, a desalambrar. ¿Sí la recuerdan o no? ¿Ah? A desalambrar. ¿Ah? Esa idea está en pie. ¿La del hospital? Claro. ¿La qué? Ellos lo están pensando con mucha seriedad. Hace 2 meses. Sí. A mí me parece una posición supremamente honesta, clara, y yo diría que eso tiene un gran significado para la ciudad. Un gran significado. Me parece que sería una cosa además hay una cuestión con los corredores. Ahora la miramos, es los corredores y su entorno. Pero sigamos aquí. Entonces tenemos estas calles, entonces tenemos Junín, tenemos Ayacucho, tenemos Carabobo y tenemos la playa. Y aquí tenemos el Parque del Río. Es decir, ahí mismo vemos, este es el centro del centro. Es lo comprendido entre esas calles que son sus grandes ejes que delimitan esa centralidad. Ahí está, en esta esquina, 2, el Museo de Antioquia, con lo que significa la Plaza Botero, los edificios de valor patrimonial que hay en su entorno, el Miguel de Aguinaga, no solo el Palacio Municipal, el viejo Palacio Municipal, la Gobernación, el Palacio de la Cultura, y hay otros edificios, obviamente el Hotel Nutibara, etcétera, etcétera. O sea que es un hito de un alto valor patrimonial. 3, tenemos lo que es el viejo Palacio Nacional, que está acá, en este punto. Hoy convertido en centro comercial, pero que de todas maneras, durante épocas fue, digamos, un referente de ciudad. Y 4, tenemos la plazuela Uribe Uribe. Hay que recuperar la foto. Bueno, la plazuela Uribe Uribe en este punto. Entonces tenemos un centro y 4 esquinas. Pero cuando llegamos al quinto, hay esto. O sea, no hay referencia. Pero ahí llega todo. Ese punto es neurálgico en la ciudad. Ese punto es un punto que merece un tratamiento especial. Adelante. Dice Tomás Carrasquilla, la geografía popular base de la científica la ha dividido siempre a la quebrada de Santa Elena en quebrada arriba, quebrada abajo. Inventemos nosotros a nuestro turno la quebrada media. Será la que demora entre las carreras Junín y Tenerife. La que demora entre las carreras Junín y Tenerife. Esto. O sea que ahí la quebrada de Santa Elena adquiere un especial valor. En estos días, un
arqueólogo que se llama Aristizábal, Pablo Aristizábal. Pablo Aristizábal ha hecho acá una serie de perforaciones y de pesquisas y ha encontrado los viejos puentes intactos, lo único que le falta es la baranda, con sus arcos naturales, etc. ¿Qué? Están tapados. Entonces no hay no destaparlos y destapar la quebrada y dejar los puentes. Y hay unos puentes de gran factura en arcos de medio punto, bastante notables, intactos. Aquí hay uno de especial valor en el cruce de la carrera Carabobo con la playa. Bueno. Sí, exactamente. Parecidos a ese puente, que eran los viejos puentes de la quebrada, y que yo creo que eso le daría a la ciudad, digamos, un tono muy diferente a lo que hoy tiene en día. Una quebrada, unos puentes, esos sitios. Entonces tenemos este elemento y tenemos entonces los referentes y tenemos este punto como un punto muy clave dentro de cualquier tratamiento. Esto sería, toda esta zona, sería lo que llamaremos, Rodrigo Salazar lo llama la isla peatonal, a mí me parece bien, lo cual no quiere decir que tenga que ser 100% peatonal, pero sí fundamentalmente peatonal. Un peatón que tenga la prioridad, tráfico calmado, ¿es esto, Margarita? 20 kilómetros por hora el vehículo y que le daría a la gente la posibilidad de disfrutar el centro, como su calle, como su espacio. Aquí tenemos lo que es el centro y dándole un vistazo pues a la plazuela Francisco Antonio Sea, a distintos espacios abiertos, los vacíos del centro, que son estos, digamos. Después de los vacíos del centro tenemos una puesta donde está el patrimonio, y aquí vemos los edificios patrimoniales. Entonces vemos que aquí está el edificio Coltejer, el edificio La Bastilla, este es el edificio que llamamos Bemogú, que yo siempre he querido, tengo la idea, si alguien sabe, yo creo que es Bedú Moreno Gutiérrez. ¿Ah? Sí, es así, ¿cierto? Bemogú, pero antes está el Lucrecio Vélez y antes está el edificio San Fernando. Bueno, en fin, esto es una zona de una gran riqueza patrimonial. Adelante. Ahí, en ese punto de confluencia, es donde yo digo que necesita un articulador del centro, un referente que le dé claridad al centro, que una los distintos corredores y que sea un sitio simbólico en la ciudad. Todas las ciudades tienen sitios simbólicos donde se representan sus hitos. Entonces, si uno va a Madrid, entonces en la Fuente de Cibeles se celebran los triunfos deportivos, las hazañas, etcétera, etcétera. Pero igual en otras ciudades hay sitios que gozan de un gran prestigio natural. Medellín no lo tiene. Exactamente. Exactamente. Además formaría un espacio formidable, un referente de ciudad que necesitamos recuperar y no es tan difícil. Vamos, Víctor. Esto es Times Square, Nueva York. Entonces, Times Square es el cruce de Broadway y la Séptima Avenida. Ahí está Times Square. Y esto, durante la historia fue esto. Adelante. Este es Piccadilly Circus. No pretendo hacer comparaciones de magnitud, sino de significado, es decir, de referentes. Y Piccadilly Circus, Regent Street, Piccadilly Street, y ahí está. Bueno. Hoy en día, en el mundo entero, las grandes decisiones no se toman en los parlamentos, se toman en la calle, en los lugares simbólicos tradicionales, los toma la gente, por bien o por mal, a las buenas o a las fuerzas. Cuando miramos lo que es la historia de la primavera árabe, la historia de los indignados, lo que pasó en Túnez, en Estambul, etc. Es eso, es la gente tomando decisiones. O la gente también en esos lugares haciéndolos el ámbito de su expresión, de su júbilo, etc. Eso es.
Esto es un sitio en París que se llama la Rue Mouffetard, en cerca de 1900. Esto era el sitio, y esto es el sitio hoy. Calzaron esta fachada, le pusieron balcones, hicieron una plaza, lo que era y lo que es hoy. Una transformación que no es que signifique grandes costos, pero que significa como paisaje urbano un logro importante. Aquí sería la Plaza de la Independencia. ¿Qué sería la Plaza de la Independencia? Habría que comprar a Parisina. Y donde está Parisina, hacer el principio de una plaza, que es la Plaza de la Independencia. Pensamos que Plaza de la Independencia porque está acorde con los nombres de batallas, héroes, países, etc., aunque podría ser dada el momento la Plaza de la Paz, pero bueno, es una cosa política, que lo uno o lo otro vale. Esta sería la Plaza de la Independencia. Sobre ese punto tenemos que desarrollar una acción en la ciudad como básica para recuperar el centro, como el principio de la recuperación del centro. Aquí tenemos lo que es, el edificio La Bastilla, esto es lo que hay hoy en día en el sitio, y esto es, aquí está, la Primavera está acá, esta es la avenida 1 de Mayo, ¿vale? Esta sería la plaza. Esa plaza tiene los siguientes méritos. Primero, está en un lugar rodeado de los principales edificios patrimoniales de Medellín. Decíamos, está al lado de la Bastilla, el edificio San Fernando, el edificio Lucrecio L., el Bemogú. Destapa la fachada del edificio Fabricato, que es una de las grandes joyas de la arquitectura de Medellín, ese edificio. Este es el patrimonio que hay en el entorno, los edificios, aquí están los números, la iglesia de la Candelaria, este es el edificio Gran Colombia, que es el edificio Bemogú, es un edificio de una gran calidad, arquitecto Ignacio Vieira, Alberto Doté y Federico Vázquez. Eso, hay que hacer un homenaje a esos señores por la arquitectura que hicieron. El edificio Bemogú, Ignacio Vieira, Alberto Doté, Federico Vázquez, Fabricato, Federico Blodek. El edificio La Bastilla, Ignacio Vieira y Federico Vázquez. Entonces, empezamos a ver entonces cómo se empieza a conformar un sitio de un gran valor patrimonial, en un sitio donde hay unos edificios de 4 pisos que pueden ser adquiridos, me parece a mí, adquisiciones de edificios para generar espacios públicos en la ciudad, San Antonio, Plaza Botero, es decir, no es ninguna novedad. ¿Vale? Bueno, y estos edificios, estas calles, fuera de eso cuentan historias que nos olvidaron, historias de personajes que estaban ahí, historias de hechos, y se nos olvidó Gonzalo Arango y Junín, el Metropol y los torneos de ajedrez, el Club Unión y los grandes señores en la puerta, Majija en la puerta del Club Unión, y este señor, Crescencio Salcedo, que se sentaba al frente de un almacén, ¿lo recuerda? ¿Ah? Sí, sí, claro. Y se prolongaron un poquito esa plaza hacia el occidente, que está muy buena la idea. Sí. Aparecería toda la parte posterior de la Candelaria y ese pasaje que sería Perfectamente válido. Por timidez no lo hicimos, por miedo, que nos digan tan locos, pero esa es la idea. Una ciudad como Medellín tiene que hacer eso sin miedo, con toda claridad. Eso, esta plaza, ahora... la quebrada descubierta, ¿qué? ¿Está cubierta de...? Ya no, se descubre la quebrada y se dejan los puentes, y quedan unos laterales peatonales. Claro, obviamente. Eso sería la gran obra de Medellín, y yo estoy de acuerdo. Usted defiende esa posición, de que hay que tumbar ese edificio también. Ahora, este tipo, Crescencio Salcedo, nosotros tenemos un homenaje a Gardel. Ahí el homenaje en la 45, está el homenaje a Gardel de Laureano Forero en el parque. Y yo digo, ¿y por qué Crescencio Salcedo? Ahora, ¿quién es Crescencio Salcedo? La mucura está en el suelo y mamá no puedo. ¡Vale la pena, amor! Me la llevo a la cintura y mamá no puedo. Seguí. Sí, ya va.
Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin Eso no es una maravilla, es un himno nacional. la gente vive criticándome, Seguite, paso Víctor. la vida. Con ella la mucura ¿Cierto que sí? Cualquier homenaje es poco. Víctor, estamos esperando nuestra tercera tanda de Crescencio. La tercera hay que oírla. ¿Nos rendimos o no? en el sur. No. ¿La olvidamos, Víctor? Bueno, la tercera es nada menos que el Año Viejo. Por eso la quería oír. Entonces yo digo, ese señor se pasaba aquí al frente de un almacén que yo no recuerdo y se llamaba la Casa del Niño, o la Casa del Deportista, o el Almacén del Niño. Bueno, ahí se sentaba el tipo a tocar flauta, a componer canciones y a vender flautas, y de eso vivía. Y ese señor se nos olvidó, lo cual es una absoluta injusticia. No era de acá, pero vivió en Medellín, murió en Medellín y trabajó en ese punto. Este es Majija, que se paraba en el Club Unión, a la puerta del Club Unión, en la plaza, obviamente que tiene que haber un monumento, tiene que haber unas banderas. A nosotros nos parecería fenomenal que el monumento fuera una escultura de Botero, porque eso le daría toda la dignidad y la relación entre ese punto y la Plaza Botero. Esto es Gonzalo Arango, El Sermón de la Ciudad, un escrito del poeta. Esto es lo que era el Club Unión en otra época. Bueno, esto yo lo quise traer, porque es que hay cosas que... Esto es de la encíclica del Padre Francisco. Y dice, junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Me parece que es todo un mensaje. Es todo un mensaje que viene de una persona que, digamos, que tiene una autoridad. Además, es que cuando uno lee una encíclica que cree que le escribió el Papa, no, eso no lo escribió el Papa. Eso lo escribieron N personas de la más alta categoría en todas las artes, ciencias y disciplinas. Y esto es un mensaje. Bueno, este es el edificio antiguo parisino, edificio La Bastilla. Ahí tenemos una foto tomada hace 2 meses, un mes. Adelante, el edificio Fabricato. ¿Ah? No, sí, ese había que tumbarlo. Devolvete, Víctor. Este había que tumbarlo. Aquí, Víctor. Pero Edgar Jaime propone que no solamente sino el que sigue también. Y a mí me parece muy bien hecho. El que sigue también. Así sería la plaza. Aquí tenemos el edificio Fabricato descubierto con una entrada que habla del Art Deco, un monumento que pusimos cualquiera de Botero, las imágenes, y esto sería lo que se volvería. Sería el lugar de reunión, de la protesta, del jolgorio. Sí. Vale la observación. Vale la observación. El parche, va. Sí. Ese centro lo veo más como lo que queremos o lo que desearíamos de esa parte para poderla vivir. Exactamente. Bueno. Grupos de gente conversando, estando, niños, etcétera, personas.
Perfecto. Bueno. Perfecto. Lo vamos a cambiar la presentación en ese sentido. Y mira, aquí está el edificio Fabricato, pero si la propuesta de Edgar Jaime tiene lugar, entonces aquí quedaría la Candelaria también incorporada al parque. La cúpula de la Candelaria quedaría implementada al parque. Usted, doctor Luis Fernando, que ha hecho parte de la Junta del Medellín, y creo que todavía no tiene de No lo he presentado. Estoy en mora, pero lo voy a presentar. Dije que ustedes son los conejillos de Indias, que estoy experimentando en la presentación a ver qué ideas tengo y que de acuerdo con eso sigo o no sigo. Si me dicen está loco, digo, bueno, borrado. Sí. Bueno, seguimos. Dale, Víctor. Este es en la noche, cómo se vería en la noche el edificio Fabricato. Adelante. Esto es el edificio que hay que tumbar, es una foto por ahí del año 39 más o menos, lo digo por los carros. Este es un Lincoln 36, ese es lo que vemos hoy en día bajando por la playa. Foto tomada hace un mes, así se ve. Adelante, Víctor. Así se vería. Aquí la idea es que haya una gran pantalla en la cual se presenten eventos cívicos, avisos, digamos, pedagógicos de ciudad. De pronto un partido de fútbol, se presente el partido de fútbol. Cosas de ese tipo. Es decir, que sea un punto que congregue, que la gente, y tiene desde acá hasta la avenida Oriental, como decía Jaime, para ver toda esa pantalla, porque eso se ve desde allá. Adelante. El renacimiento del centro de las ciudades. Aquí simplemente traemos una cita. El estudio de una estructura urbana solo se concibe en su dimensión histórica, ya que su realidad se basa en el tiempo mediante una sucesión de reacciones y de crecimientos a partir de una situación anterior. El edificio en la ciudad no tiene sentido como objeto aislado. En su entorno se descubren las transformaciones históricas y a través de la relación entre edificio y tejido se explica la identidad del hecho urbano, al margen de otras explicaciones. Es de un español, Alfonso Vergara y Juan Luis de las Rivas, que me parece muy valiosa, me parece que apunta. En síntesis, ¿qué creemos? Que hay que recuperar los corredores, sí, recuperar ese punto de la Plaza de la Independencia como fundamental. Hacer de los corredores no solamente corredores, sino que irradien a los barrios. Cuando uno habla de la playa, habla de Boston. Cuando uno habla de Boyacá, habla de San Benito, de Carabobo, de Guayaquil, de Juan del Corral, de Estación Villa, de Junín, de Villanueva, Colón, de Ayacucho, de Bomboná. Entonces, esos barrios deben ser barrios que se deben recuperar para hacer vivienda de clases medias, con el concepto de barrio, con una centralidad, con una plaza y con una iglesia. La mayoría lo tienen esas características. Y a partir de eso hacemos un passepartout. Passepartout, palabra del francés que dice passepartout, pasa por todas partes, que es decir, que enmarca el centro con unos barrios de vivienda que lo blindan, que le dan actividad y le dan vida. La estrategia, entonces, revolvete, Víctor, es periferia, centro, periferia. Periferia, centro, periferia, reconectar el centro con los barrios tradicionales y el fortalecimiento de las centralidades barriales como parte de este programa. Una propuesta de esta naturaleza reviste crucial importancia para lograr la regeneración de nuestro centro fundacional, entregándole al peatón un lugar de articulación que, además de enfatizar el patrimonio, marca relaciones entre la Plaza Botero, el Parque de Río, la Plaza de Bolívar y los ejes de Juan del Corral y la playa, creando un nodo simbólico de especial importancia cultural e impacto ciudadano. Es la plaza de la ciudad. A mí no hay sino una cosa que me choca de la Plaza de la Independencia, que de pronto los vayan a tomar los del Independiente Medellín para celebrar los triunfos. Bueno, eso es la presentación. Martín, hasta acá. Hasta acá. Gracias, gracias.